Perfecto, ya estamos grabando. En este tema vamos a hablar acerca de las industrias del procesamiento que corresponde al tema número 0. Lo podríamos determinar de ese modo porque antes de hablar del bloque de minerales, del bloque de la parte de alimentos, es necesario hacer una pequeña descripción y mencionar las principales características acerca de los tipos de industrias, de los tipos de procesos, de cómo se representan los procesos. Entonces, a partir de esta clase teórica, vamos a ir de a poco introduciéndonos en la materia, en la materia de industrias y refiriéndonos siempre a situaciones con ejemplos un poco complicados, algunos un poco más sencillos de entender, pero que entre todos podamos llevar adelante esta primera clase. La verdad que es el primer repaso que le voy a dar al tema, o sea que no es algo que ya lo tengo, si bien la primera parte ya la estuve trabajando un poco, quizás haya algunos conceptos, algunas ideas que no las tenga tampoco muy frescas que digamos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Me estoy preparando acá unos mates para tomar. Y bueno, ya empezamos entonces con industrias del procesamiento. Bien, empecemos con la primera parte, que es definir qué entendemos por proceso. Cuando hablamos en términos generales, vamos a poner acá el puntero. Cuando hablamos en términos generales de proceso, uno lo tiende a llevar a cómo realizamos las cosas. Es decir, hacemos hincapié en una determinada acción en la cual yo tengo idea, tengo conceptos, tengo generalidades con las cuales voy a trabajar. Ya voy a ver de qué manera, de qué forma, para determinar un determinado o llegar a un determinado resultado. O sea, en principio vamos a decir que un proceso es una forma, es una acción sobre la cual, a partir de una entrada y una transformación, de un consumo, de una acción, en este caso, de una actuación sobre la entrada, determinamos y llegamos a un resultado. O también podríamos trabajarlo como una secuencia de acciones, una secuencia de actividades o una secuencia de cambios en una sustancia. Esto ya es un poco más químico, ¿no? Pero bueno, la forma más correcta y precisa de determinar un proceso o definir un proceso es como aquella actividad o un grupo de actividades que toma la entrada, toma ese input, le agrega valor y le proporciona una salida. A modo de acotación, siempre que hablemos de un proceso, vamos a vincularlo como una actividad o como una acción que me crea valor a una determinada variable, a una determinada entrada. Eso es muy importante porque desde el punto de vista específico de la ingeniería industrial, siempre es común referirnos a procesos que le aporten valor a un determinado elemento, por así decirlo. Y el proceso va a vincular 4 elementos. Por una parte vamos a vincular el equipo y las instalaciones que son necesarias, en este caso ya hablando en términos específicos a una industria, podría decirlo a la parte de industrias químicas o incluso también a las industrias extractivas, a una industria de bienes y servicios. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar por un lado los equipos y las instalaciones, servicios auxiliares, materiales, materia prima, insumos, procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos hablamos a la forma en cómo lo vamos a realizar entre las diversas alternativas que se tengan. Y también vamos a hacer hincapié en las habilidades y los conocimientos, ya sea de los ingenieros, de los supervisores
y de los operarios. Bien, entonces, ¿qué va a procesar un proceso? ¿Qué va a procesar, entre comillas, un proceso? ¿Qué va a actuar? ¿Qué va a transformar? Por un lado, los materiales, las materias primas, las personas, en caso de que se trate de una empresa, de una organización de servicios, que no necesariamente produzca productos, y datos. También podemos procesar datos, obviamente. Las variables, como mencionamos, son aquellas que afectan las entradas o las salidas del proceso. Yo acá, en vez de denominar las variables, las categorizaría con el nombre de perturbaciones. Son aquellas variables que van a afectar de manera interna o externa a mi sistema productivo o a mi proceso. Bueno, entonces podríamos resumir que un proceso es aquel conjunto de actividades, acciones o eventos organizados que se van a encontrar interrelacionados y orientados a obtener un resultado específico, como consecuencia del agregado de valor, como mencionamos anteriormente, que va a aportar cada una de las etapas que conforman el proceso, por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura orgánica. Es decir, va a existir una manera precisa en el cual las etapas van a estar relacionadas entre sí con un único fin, de producir un resultado específico, y que cada una de estas etapas va a aportar un determinado valor. Entonces, a modo de poder englobar las palabras claves, tenemos las actividades, las acciones o los eventos organizados, las etapas, el agregado de valor, el resultado específico, y por supuesto todo esto se conforma en una estructura orgánica. Bien, pasemos a la parte de definir un proceso industrial. ¿Qué entendemos por proceso industrial? Ya veníamos charlando anteriormente de que cuando trabajamos y miramos a una industria general, ¿qué es lo que tenemos por sabido? Tenemos por sabido que va a existir una transformación, va a existir un procesamiento, no de datos, no de personas, sino de materias primas. Entonces, la parte principal que conforma, o la definición que conforma un proceso industrial, son aquel conjunto de actividades que se van a realizar para transformar materias primas e insumos en productos, subproductos y residuos. Ahora acá voy a preparar la tableta para empezar a hacer algunos esbozos y continuamos. Ahora sí, a ver. Bueno, recordemos que todo esto es un poco improvisado, pero bueno, ahí lo tenemos. Bien, entonces, como mencionamos, ya nos ponemos desde el punto de vista de una industria, cuya principal operación o característica es el cómo vamos a transformar las materias primas, cómo vamos a consumir los insumos, y cuyo resultado principal en este caso es, por un lado, tener como salida productos, subproductos y residuos. A ver, vamos esto por acá. Vamos a acomodar. Ahí está, ¿no? No sé si ahí se escucharía bien. Vamos a poner una pequeña pausa
Bien, entonces continuando, como dijimos, un proceso industrial es aquel conjunto de actividades, de acciones que se van a realizar para transformar, el objetivo es transformar las materias primas, consumir insumos y dar por resultado productos, subproductos y residuos. Cuando hablamos de productos, son los productos principales, por ejemplo, podríamos hablar de una silla. Cuando producimos una silla de madera, nuestro producto final es la silla. Nuestro subproducto podría ser un generador del proceso que tenga o sea de menor importancia en términos económicos. Podría ser, por ejemplo, el aserrín, no sé, que lo utilicemos para algún proceso o lo vendamos o algo por el estilo, ¿no? Y los residuos son aquellos elementos que no es de importancia, no tiene importancia económica en cuanto a la venta en este caso a la venta de nuestro producto, o que hace a la venta de la fábrica o de la planta, pero que es importante, por un lado, discriminarlo, tratarlo, con el fin de poder minimizar la contaminación en el medio ambiente. Entonces es importante también desde ese punto de vista tratar a los residuos como tal. Bueno, otra definición también que se le puede asociar a un proceso industrial es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Cuando hablamos de conjunto de operaciones unitarias, hacemos referencia a aquellos procesos unitarios o etapas unitarias, por ejemplo, la evaporación, la condensación del vapor para un determinado proceso, ese conjunto de etapas que provocan cambios físicos, químicos en la materia prima y que son necesarios para, como dijimos, agregar valor a las mismas para poder llegar a un producto final. Entonces también es otra manera de definir un proceso industrial, como un conjunto de operaciones unitarias, obviamente que están interrelacionadas entre sí, que conviven todo el tiempo y que las podemos agrupar de tal forma que se genere, por ejemplo, la mínima cantidad de residuos. Las etapas de un proceso industrial hacen referencia al conjunto de actividades unitarias donde se dan los cambios físicos, químicos o ambos, de acuerdo a las condiciones de operación. En definitiva, acá, ¿qué es lo que estamos diciendo o queriendo decir? Que las etapas pueden formar o se pueden formar a partir de las operaciones unitarias, de una o varias. Es decir, yo puedo tener una etapa en la cual disponga de una operación unitaria, o puedo tener otra etapa que agrupe o aglutine dos o tres operaciones unitarias. Pasemos a definir un poco más. Y en este caso, el primer término, que ya lo veníamos trabajando, es el de las materias primas. Cuando hablamos de materias primas, hablamos de aquellos elementos, obviamente usados en una línea de producción, en una línea de proceso, y que la principal diferencia con los insumos, que como dijimos, los insumos también conforman materia prima, pero puntualmente vamos a decir que las materias primas se conforman o se encuentran en su estado natural. Es decir, no tienen ningún tipo de modificación en su estructura. Y por tanto puede ser o estar conformado por una sustancia o una mezcla de sustancias que se encuentran en la naturaleza y a partir de las cuales se pueden obtener productos útiles. Ahora sí, a diferencia de las materias primas, los insumos también se las considera como tal, pero estos han tenido una cierta modificación en la estructura. Es decir, no se encuentran en su estado natural. Y un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, un clavo, el pegamento, que a diferencia de la madera, que se encuentra en su estado natural, el clavo tuvo que haber sufrido, o sea, no se encuentra un clavo porque sí en la naturaleza, sino que tuvo que haber sufrido una modificación para ser dado como tal. En cambio, los productos útiles son aquellos que facilitan, son consumibles por el hombre, facilitan la vida del mismo y promueven el desarrollo tecnológico.
Los residuos, como dijimos, deben ser tratados, deben ser correctamente dispuestos y reutilizados para no perjudicar de manera nociva al medio ambiente. En cambio, las operaciones unitarias son aquellas etapas individuales y diferenciables entre sí. Y como ya estuvimos trabajando también, mencionamos algunos ejemplos: la pulverización, el filtrado, el secado, la condensación y la evaporación, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una silla, en donde claramente ahora podemos definir las materias primas, en este caso la madera. Los insumos pueden ser el pegamento, el clavo. Y acá hay una cosa muy importante, y es que la materia prima se transforma mientras que el insumo se consume en el curso del proceso industrial. Esto tiene que quedar muy claro porque comúnmente se suelen confundir estos conceptos, estos términos de materia prima y de insumo. Entonces acá tenemos una pequeña distinción, donde la materia prima es aquella que se transforma, que se encuentra en su estado natural, mientras que el insumo se consume. Ambos son necesarios obviamente para la fabricación de cualquier producto. Ahora pasemos a la clasificación de las materias primas. Y esta clasificación va desde el punto de vista de su origen. Puede ser de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. A ver, algunos ejemplos típicos de origen vegetal. Tenemos la madera, que ya lo veníamos viendo, el algodón, el lino, el corcho y el caucho, ¿sí? Son todas materias primas de origen vegetal. Después, por ejemplo, materias primas de origen animal tendríamos, por ejemplo, la lana, tendríamos, por ejemplo, la seda e incluso podría ser el cuero. El cuero también conforma una materia prima de origen animal. Y finalmente, la materia prima de origen mineral, tenemos el petróleo, el oro, el hierro, el yeso, la arcilla, ¿sí? Todos minerales, valga la redundancia, materias primas de origen mineral, ¿sí? Que se encuentran tanto en el suelo como en el subsuelo. Bueno, como ya queda un poco más claro los conceptos y las distintas acepciones acerca de la materia prima y del producto útil, ya podemos establecer algunas diferencias. Las principales cualidades que se dan, qué es lo que hace que se diferencie la materia prima de un producto útil. Tenemos el estado físico, el contenido de energía, la composición química y también el valor agregado. Es decir, a la materia prima se le ha agregado cierto valor para conformar un producto útil. El estado físico puede ser distinto al caso de la materia prima y en el gran común de los casos siempre se da así. O también pueden existir productos útiles que dispongan de un contenido energético o de una composición química distinta a la de la materia prima. Estas transformaciones que puede sufrir la materia prima se da en tres tipos de casos. O puede existir un cambio de lugar, o puede existir un cambio en la forma o la disposición, e inclusive un cambio de la propia sustancia de la materia. Y tenemos un ejemplo en donde disponemos de trigo, que pasa a través de un cierto proceso, en este caso moliendo y trituración, para determinar lo que es acá la harina de trigo, y que vuelve, o sea, acá se le agrega valor, hay una generación de valor para llegar finalmente al producto final, al producto consumible, que es el pan, ¿sí? Bien. Ahora, cuando mencionamos y estuvimos definiendo la materia prima, un aspecto clave que nos falta todavía trabajar es acerca de las condiciones. ¿Cuáles son aquellas condiciones que debe cumplir una materia prima? La accesibilidad, es decir, esta materia prima debe estar sobre la superficie o hasta 2000 metros de profundidad, ¿sí? También una condición es la dispersión, que hace referencia a su distribución local física en el espacio. La riqueza o ley también es un término que lo vamos a trabajar más adelante en los temas posteriores, pero
A modo de resumen, hace mención a la concentración local, a la concentración de los componentes, en este caso de la materia prima. Lo recomendable o lo más favorable es que una materia prima sea rica en un determinado mineral, por ejemplo, dando un caso, el hierro. Yo quiero que de lo que yo obtengo de la extracción del mineral, no sé, un 98% sea hierro. Entonces, esto, ¿qué me favorece? Me favorece que el tratamiento de la separación del hierro de lo que esté envuelto en él sea menos costoso, por ejemplo. Necesite menos maquinaria, necesite menos mano de obra para poder llegar a esa separación. Y por lo tanto, es desde un punto de vista económico más rentable. Y después otra condición muy importante es la durabilidad. Cuando hablamos de la durabilidad, hacemos mención a las fuentes de materias primas y la vamos a dividir en tres grupos: en las inagotables, que es para el caso del agua y el aire; en las renovables y en las no renovables. Las no renovables, por ejemplo, citamos a los combustibles fósiles y a los yacimientos minerales, y a las fuentes renovables hacemos mención acá a las materias primas obtenidas de la pesca, de la agricultura, de la ganadería y de los cultivos microbianos, que en términos generales y muy simples son cultivos de microorganismos unicelulares que se alimentan de sustratos que provienen de los desechos o de los residuos de las distintas industrias, con el fin de poder, por medio de una manipulación genética, mejorar el rendimiento. Cuando hablamos de mejorar el rendimiento, hablamos de necesitar cada vez, para la gran mayoría de las materias primas, menor cantidad de materia prima para producir, por ejemplo, una unidad de producto final. Entonces, mientras yo menos necesite de esa materia prima, después lo vamos a abarcar un poco, pero estamos generando que estas fuentes, como dijimos, que son agotables, las podamos estirar en el tiempo. Y ese es uno de los principales o de las principales soluciones que le vamos a dar al agotamiento de los recursos. Ahora vamos a definir y diferenciar qué entendemos por recurso y qué entendemos por reserva. Cuando hablamos de recurso, hablamos de las existencias, de ese stock, de esa cantidad de un bien explotable, que también se dispone de manera inmediata en la naturaleza, y que existen conjeturas precisas y claras en cuanto a la calidad y a la cantidad. Es decir, yo conozco de manera certera cuánto es lo que tengo y en qué calidad se dispone. En cambio, cuando hablamos o usamos el término y la acepción de reservas, sería prácticamente lo mismo, porque hablamos de existencias, las cantidades de un bien explotable, hablamos de que su disponibilidad en el mediano y en el largo plazo es inmediata, pero la principal diferencia es que no existen conjeturas precisas y exactas en cuanto a la calidad y a la cantidad. Y es por eso que acá hablamos de reservas, por un lado, probadas, que son aquellas que son conocidas y beneficiables, de costo vigente, que son las más comunes y las más sencillas de evacuar; probables, que son aquellas que se podrán aprovechar cuando aumente la carencia, por ejemplo, de un determinado recurso; y posibles, que son como las anteriores pero con una menor probabilidad asociada. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de reservas, hablamos de reservas probadas, probables y posibles. Y después, acá es lo que quería llegar, que es deber de los ingenieros que esforzarse en buscar soluciones para, en este caso, estirar o evacuar el agotamiento de los recursos. Como dijimos, todos los recursos de estas fuentes de materia prima son agotables, es decir, en algún determinado periodo de tiempo se van a agotar, acabar, y por lo tanto, para solucionar ese problema, vamos a adoptar tres medidas. Por un lado, la sustitución de las materias primas por aquellas alternativas que sean rentables en el proceso, en este caso, que se vaya a implementar. Obviamente,
siempre es que se define un proceso, se da en función de la materia prima, de lo que uno cuenta. Entonces, si es que existe algún tipo de sustitución, eventualmente los procesos se van a cambiar. Es decir, no es que yo reemplazo una pieza por otra y todo funciona, no. Generalmente van a existir ciertas modificaciones, deben realizarse estudios, qué tan rentable es, cómo afecta la calidad del producto final, por ejemplo, una sustitución o una aleación, por ejemplo, de algún determinado material. Y en definitiva, es todo un tema que forma parte de una solución, pero bueno, no es la única. Tampoco es la más económica. Otro tipo de soluciones que también se da en la mayoría de los casos es acerca de la elevación de los rendimientos, del aumento de los rendimientos. Como dijimos, cuando aumenta un rendimiento, cuando disminuye la cantidad de materia prima para una determinada unidad de producto. Por ejemplo, si yo tengo que para producir 1 litro de vino requiero, no sé, veamos un ejemplo acá. Busquemos acá un ejemplo. Vamos a poner acá. Producción de vino. ¿Qué necesitamos para producir vino? O sea, ¿cuál es nuestra materia prima? Nuestra materia prima es la uva. La uva tinta, pongamos así. Y citamos 2 ejemplos o 2 casos. El primer caso, cuando yo necesito 5 uvas para producir 1 litro de vino. Y el segundo caso es cuando yo necesito, por ejemplo, 10 uvas para producir 1 litro de vino. Lo lógico es que los rendimientos, ¿cómo lo vamos a dar? De esta forma. Yo para producir 1 litro de vino, ¿cuánto necesito de uva? Necesito 5 uvas. Ahora vamos a mostrar acá la calculadora. Estoy abriendo acá, a ver, para hacer los cálculos. Y ahí los tenemos. A ver. Sería, como dijimos, 1 dividido 5 me da 0,2. O sea, tenemos un 20%. O sea que el primer rendimiento es igual a 1 dividido 5. Esto nos da un 20% de rendimientos. El segundo caso era al revés. Yo para producir 1 litro de vino necesito 10 uvas. O sea que acá esto nos da 1 sobre 10. Y 1 dividido 10 es el 10%. Por lo tanto, en el caso de la elevación de los rendimientos, para el primer caso que yo tengo 5 uvas, su rendimiento era del 20%. Para el caso que dispongo de 20 uvas para 1 litro de vino, el rendimiento era del 10%. Por lo tanto, lo lógico es que esta elevación de rendimiento se da cuando necesito menor cantidad de materia prima para producir una unidad de producto. Ese es el concepto general de los rendimientos de materia prima. Y el último caso es acerca del reciclado y de la recuperación, que es lo que comúnmente se hace para alargar el agotamiento de los recursos, para estirar este proceso. Lo que se hace es justamente reciclar los residuos. Es decir, lo que disponemos de cuando tenemos un proceso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un proceso P, que por un lado tenemos productos y por otro lado obtenemos residuos, ¿no? Estos residuos yo los puedo tratar en una operación unitaria, por ejemplo, operación 1, y lo vuelvo a insertar como materia prima. Es decir, no necesariamente voy a tener materia prima nueva de acá, por ejemplo, materia prima nueva. Entonces estoy utilizando este residuo para que ingrese nuevamente en mi sistema. Este va a ser mi sistema. Básicamente eso es lo que vamos a definir como reciclado, como recuperación.
que es una solución para el agotamiento de los recursos. Veamos acá otro ejemplo. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Lo voy a poner ahí. En esta gráfica vamos a observar lo siguiente. Vemos que está graficada. Acá en el eje de las abscisas tenemos los años y en el eje de las ordenadas tenemos si no me equivoco, esto es, creo que esto era toneladas o recursos o existencias, pero más que nada hace hincapié en, para cada materia prima, por ejemplo, para el carbón, para el hierro, para el aluminio, muestra su pico. Este pico hace mención a el año o el periodo, el periodo en el cual las existencias son máximas, y a partir de ese punto obviamente se produce el agotamiento de los recursos. Es decir, acá se muestra que estas existencias van incrementando hasta llegar a un punto en el cual a partir de acá van decreciendo. Por ejemplo, el petróleo tuvo su pico máximo en el 2008 y a partir de allí empieza a decaer su consumo o su existencia, en este caso, llegando a su punto límite, su punto final, por ejemplo, en este podríamos tomar como el 2100. Y así para el carbón, para el gas natural y demás. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Acá tenemos entonces esta teoría que estuvimos trabajando es la teoría de pico de Hubbert, que es también conocida como el petróleo pico o el agotamiento del petróleo, pero que bueno, también puede ser extrapolado a cualquier tipo de materia prima. En definitiva, es una teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo en este caso del petróleo, así como de otros combustibles fósiles. Entonces acá podemos observar que en este punto tenemos el pico máximo y que a partir de acá empieza a decaer. En este caso empieza a decaer o se produce el agotamiento de los recursos. Y bueno, esto lo que está en azul es la producción acumulada. Bien, bueno, sigamos. Industrias del procesamiento. Esto ya es otro tema, otro subtema. ¿Qué entendemos por industrias del procesamiento? Más que nada es de qué forma o cómo se van a relacionar las materias primas con los productos y con los residuos. Las materias primas, bueno, haciendo una ampliación de este esquema, en realidad lo podemos trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner acá otro color. Entonces trabajamos con materias primas, con los productos y los residuos. ¿Cómo podemos ampliar este esquema? De la siguiente manera. Además de la materia prima, ¿qué otro elemento, qué otro insumo vamos a requerir? Energía para mover las máquinas y los equipos, el capital, el trabajo y la tecnología. Entonces, todos estos inputs van a entrar en lo que son las operaciones y los procesos, y vamos a obtener por un lado los residuos y por otro lado los productos. ¿Cuál es la principal diferencia? Los productos son los consumibles por el hombre en este caso, o sea, hay un uso y estos usos van a generar más residuos. Por su parte, como dijimos, una de las soluciones para para extender el agotamiento de los recursos es emplear o tratar de reciclar los residuos, y por lo tanto vamos a determinar operaciones y procesos, que son estas que estamos mostrando acá, y que las cuales también van a generar más residuos y vamos a obtener un recuperado o un reciclado. Este recuperado es el que va eventualmente a ingresar nuevamente a la operación y los procesos iniciales. Como dijimos, conforman acá un nodo en el cual vuelven a ingresar a mi sistema, vuelven a ingresar a mi proceso.
Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estas industrias? Según distintas características. Por ejemplo, según las materias primas las podemos clasificar en industrias de tipo físicas, químicas y biológicas. Cuando hablamos de físicas son aquellas que no radican un cambio en la estructura molecular, sino simplemente se dedican a cambios físicos. Por ejemplo, el pulido de un molde, el estirado, el corte de alguna materia. Los químicos es donde existe un cambio en la estructura molecular. Prácticamente tenemos la mayoría dentro de lo que es la industria química, por ejemplo, la combustión de los combustibles fósiles, combustión de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, la corrosión, la fermentación también, y biológicos, que es aquellos que emplean o hacen uso de material vivo. Por ejemplo, el procesamiento de frutas, la fermentación también la podría trabajar o se la podría incluir dentro de lo que es una industria de tipo biológica, ¿no? Otra característica, otra clasificación de las industrias es según la tecnología usada. Y acá, por ejemplo, tenemos las industrias que son manuales, que son aquellas que son realizadas netamente por los operarios, es decir, hay un trabajo físico por los operarios total. Tenemos las mecanizadas, que combinan operaciones manuales con maquinarias, por ejemplo el torneado, y industrias de tipo automatizadas, en donde a partir del uso de tecnología avanzada se disponen de procesos que no tienen intervención humana, que bueno, conllevan una generosa inversión. Otra característica o clasificación de las industrias es según la forma de producción. Y acá la vamos a clasificar en producción continua, que es aquella en donde se procesa la materia prima de manera ininterrumpida. Discontinua, en donde las materias primas son procesadas en cantidades finitas o lotes. Y además existen cambios frecuentes entre los productos, es decir, existen o están asociadas a paros y arranques con intervalos, y debido a esto se cambian las condiciones de operación. En cuanto a los tipos de procesos, como dijimos, tenemos por un lado procesos continuos y procesos discontinuos, en los cuales los procesos continuos podemos clasificarlos o caracterizarlos según las condiciones de operación, que como dijimos son estacionarias, son esencialmente a gran escala de producción. Hay donde cada equipo realiza una operación o función específica. Bueno, la calidad del producto es constante, es decir, hay una estandarización en el diseño y la cantidad y calidad del producto. La velocidad también de producción es constante. Existe una alta automatización con el fin de reducir cualquier tipo de error y justamente contribuir a la calidad del producto. Existe poca mano de obra. Y en cambio los procesos discontinuos son productos de calidad variable, cuya velocidad de producción también es variable, mucha mano de obra, y productos de alto valor y calidad. ¿Sí? También se lo asocia a productos diferenciados, en donde pueden ser producciones a pedido o inclusive que se requiera una cierta diferenciación entre, por ejemplo, un producto A y un producto B. No necesariamente tienen que ser los mismos. Bueno, ¿qué más tenemos? El funcionamiento es intermitente. Se trabaja con un ciclo de operación. Esto es importante, ciclo de operaciones. Y existen un término, una acepción que es acerca de las plantas, que estas pueden ser flexibles, multipropósito o multiproducto. Ya vamos a adentrarnos en eso. También tenemos flujos pequeños. ¿Dónde está ahora acá? Flujos pequeños y reacciones lentas. En cuanto a los tipos de plantas, dijimos que tenemos por un lado plantas multiproducto, en donde todos los productos van a seguir la misma secuencia a través de todas las etapas de producción. Es decir, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos para el producto A, producto B y producto C, que conforman cada uno esta secuencia de procesos o de etapas y siguen una misma secuencia. En cambio, las plantas multipropósito hacen mención a que los productos no necesariamente van a seguir la misma secuencia o van a requerir de todas las etapas.
Un ejemplo lo tenemos acá. Por ejemplo, ¿no? El producto A, vemos que tanto el producto A como el producto C pasan o son procesados a través del proceso 1, del proceso 2 y del proceso 3. En cambio, el producto o el insumo B es procesado únicamente por el proceso 1 y después se va directamente para el proceso 3, donde se obtiene el producto final. O sea, no necesariamente siguen la misma secuencia. Pasemos ahora a las industrias de procesos químicos. Esta es otra clasificación, como dijimos, tenemos la industria de la alimenticia, gaseosas, bebidas, leche, galletas, industria de combustibles, petróleo, el carbón, los aceites parafinados, gas natural, gasoil, compuestos químicos también. La podemos dividir, por ejemplo, en industria química liviana o ligera e industria química pesada. Algunos ejemplos podrían ser los compuestos químicos orgánicos, como los petroquímicos, los solventes, los inorgánicos como las sales, fertilizantes, acondicionadores, y los explosivos, por ejemplo, como el anfo, que es como una especie de polvo que se utiliza para las industrias extractivas, para las mineras en este caso, ¿sí? Bueno, también tenemos otro ejemplo, la industria de la metalurgia, en donde se producen los aceros y las distintas aleaciones, los metales, cobre, plata, oro. En cuanto a los residuos y la contaminación, esto también es un tema muy importante. Vamos a decir una pequeña acotación en que toda actividad industrial, como dijimos, genera residuos que deben ser eliminados de manera criteriosa para no afectar el medio ambiente circundante a la empresa. La eliminación de los residuos representa un costo a tener en cuenta en la evaluación, obviamente, de cualquier proyecto de inversión. Se debe contemplar esta eliminación, este tratamiento de los residuos a fin justamente de minimizar la contaminación o minimizar el efecto nocivo al medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son las formas o los procesos para generar un mayor aprovechamiento de las materias primas? En este caso, ¿cuáles son las formas para generar un mayor estiramiento del agotamiento de los recursos? Son las mismas que veníamos trabajando: la sustitución, el reciclado y la elevación de los rendimientos. ¿Cuál es el origen de los residuos? Pueden ser a partir de consecuencias de accidentes o descuidos, los procesos imperfectos, es decir, hasta la actualidad no existen procesos que sean 100% teóricos perfectos. En definitiva, siempre cualquier proceso va a tener como resultado, además de los productos y los subproductos, residuos y desechos que deben ser tratados. El término de deseconomía externa hace referencia a la contaminación que existe por fuera de la empresa y que obviamente debe ser de alguna manera tratada por la empresa generadora de los residuos. Entonces, si el fabricante, si la empresa paga por el valor del perjuicio generado, esta deseconomía se internaliza y es decir, se ve encargado de estos costos y obviamente aumentan los costos asociados a la producción. Otro término también muy utilizado es el de economía circular. ¿Qué entendemos por economía circular? Básicamente lo que veníamos trabajando, es decir, con el fin de no generar o de minimizar el efecto nocivo de las materias primas de los de los residuos por sobre el medio ambiente, a partir de este diseño que se da teniendo en cuenta la materia prima, teniendo en cuenta los procesos que se cuentan, teniendo en cuenta obviamente el reciclado o el tratamiento que se le da a los residuos, se lleva a cabo la producción, la distribución, el consumo, la utilización de los productos. Estos productos obviamente luego se conforman como residuos que deben ser tratados y obviamente vuelven a ingresar a nuestro ciclo de diseño y producción. Eso es más o menos lo que se entiende por economía circular. Bien, pasemos acá también a trabajar con otros términos asociados, que es el de sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. Bueno,
Entonces vamos a hablar de la sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por sustentabilidad? ¿Cuál es la diferencia que existe entre sustentabilidad y sostenibilidad? La sustentabilidad hace mención al uso correcto de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras. Y en cambio, la sostenibilidad considera, además de los procesos, como dijimos, de los recursos o del uso correcto de los recursos naturales, implementar los distintos procesos humanos, en este caso los sociales o los factores sociales, educativos, culturales y económicos, que en un ambiente de equidad y globalidad busquen el desarrollo y el bienestar equitativo de las personas cuidando el medio ambiente. Es decir, no solo se habla de recursos naturales como tenemos acá, sino que hacemos mención a los distintos factores, tanto sociales como culturales y económicos. Dicho de esta forma, la sustentabilidad se relaciona con el desarrollo sustentable en función de decir que la concepción del desarrollo sustentable va a aparecer por primera vez en la Declaración de Estocolmo en el año 1972, significando que es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y cabe entender que el desarrollo sostenible está basado en la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo en el año 2002, en el cual se entiende como un proceso mediante el cual se van a satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano tanto para la actual generación, sin poner el riesgo de la satisfacción de estas mismas necesidades a las generaciones futuras. Básicamente esa es la gran diferencia en estos términos, que a priori parecen ser sinónimos, pero que tienen todo un sustento, valga la redundancia, en cuanto a la diferenciación entre estos principios. Continuando con las industrias de procesos químicos, otra clasificación podrían ser los tratamientos de agua, haciendo mención a lo que veníamos viendo, generación de vapor, materiales, papel y celulosa. También tenemos la industria pesquera, de industria de los plásticos, textiles, fármacos y demás. Ahora, otro tipo de clasificación que se le suele dar a las industrias son en industria pesada, en industria de bienes. Tenemos primero la industria pesada, que son aquellas que transforman las materias primas en productos semi-elaborados. Cuando hablamos de productos o de bienes semi-elaborados, tenemos, por ejemplo, el caso de aquellos bienes que van a facilitar o en donde estos bienes son utilizados como insumos para las industrias de bienes de equipos, en donde acá ya tenemos como consumidor final, por ejemplo, un cliente o una familia. En cambio, en la industria pesada, nuestro cliente es un cliente industrial, es decir, son aquellas industrias que le sirven a otras industrias. Entonces, como dijimos, las industrias de bienes de equipos son aquellas que transforman los productos semi-elaborados en bienes y productos finales o productos útiles. Y después tenemos las industrias ligeras, que son aquellas de las más comunes, alimenticias. Tenemos también algún tipo de industrias químicas. Dentro de lo que son las industrias pesadas tenemos la industria de los metales, la metalúrgica. Ejemplos: el aluminio, el cobre, el oro. Y la industria química pesada, donde acá tenemos algunos ejemplos como la petroquímica, la producción de ácido sulfúrico, el amoníaco. Para el caso de las industrias de los bienes de equipos, son en las cuales comúnmente tenemos mayores conocimientos en el área de la construcción, el transporte, la aeroespacial, agrícola e industrial, ¿sí? Y dentro de lo que es la industria ligera tenemos la industria alimenticia, la automovilística, la química ligera, la electrónica e informática. Y estas se elaboran para consumo directo. Después, otra diferenciación que existe entre la industria pesada y la industria ligera es la siguiente. Cuando hablamos de industria pesada,
o está relacionada con la extracción y la transformación de la materia prima. Y esta industria tiene una especial relación directa con la extracción de los recursos naturales del suelo, del subsuelo y de los océanos. Es decir, a diferencia de la industria ligera, acá trabajamos necesariamente con materias primas con recursos naturales del suelo, o del subsuelo, o bueno, de los océanos. Y el ejemplo son el petróleo, la minería, la construcción naval, el acero, los productos químicos, ¿sí? En términos, también cabe aclarar que los clientes son industriales, en cambio las industrias ligeras tienen como una finalidad producir bienes para satisfacer las necesidades del hombre, es decir, el consumidor final. Ejemplos, ya dijimos, industria del calzado, de los alimentos, de las bebidas, tabaco, y que afectan en menor medida al medio ambiente. Bien, pasemos a otro tema, que es acerca de los diagramas de cómo vamos a representar los procesos químicos industriales. Bueno, en cuanto a la ingeniería industrial, una de las competencias es poder leer la información suministrada en la forma que esté disponible. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos mención a un proceso químico, por ejemplo, diremos que son aquellos sistemas formados por equipos interconectados en forma organizada y que van a permitir cambios físicos y químicos dando lugar a un producto de interés. O sea que además, una de las competencias entonces es poder leer esa información que se nos ha suministrado. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre un proceso, por ejemplo, un proceso químico de un proceso industrial? Es que un proceso químico está formado por equipos interconectados en forma organizada y que van a permitir estos cambios físicos y químicos que dan lugar a un producto de interés. Las etapas del proceso químico son, como dijimos, las materias primas, las reacciones químicas y los productos. Entre las materias primas y las reacciones químicas existen las denominadas operaciones físicas de acondicionamiento de las materias primas, es decir, se las prepara para que ingresen a la cadena de reacciones químicas que se pueden llegar a dar. Luego, las operaciones físicas que se dan entre los productos y las reacciones químicas, o entre las reacciones químicas y los productos, son las operaciones físicas de separación. Bueno, pasemos ahora a charlar un poco acerca del sistema global de procesos químicos, en donde, bueno, tenemos las materias primas, los insumos, capital, trabajo y tecnología que ingresan a la planta de procesos químicos, donde obtenemos por un lado productos y, en este caso, hablando ciertamente, ¿sí?, de un proceso químico, hay aquí entre la planta y los procesos químicos existe lo que se llama una red de intercambiadores de calor, en donde estos procesos, estas plantas requieren corrientes calientes y frías y por lo tanto necesitamos disponer de un servicio de enfriamiento y de un servicio de calentamiento. Es decir, va a existir también una planta de servicios, ya sea de calderas, turbinas, aire comprimido, oxígeno, vacío, ¿sí? Entonces vamos a hacer mención también en este punto. Trabajamos con la planta de procesos químicos, trabajamos con una red de intercambiadores de calor y trabajamos también con una planta de servicios. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son las entradas a la planta de servicios? Justamente tenemos agua, combustible y aire para, bueno, dependiendo de cómo se trabaja acá. Si trabajamos, por ejemplo, con calderas, necesitamos combustibles. Si trabajamos con turbinas, necesitamos agua para producir vapor, aire comprimido, bueno, necesitamos el aire, etc. ¿Cuál es la vinculación que existe entre una planta de servicios y la planta de procesos químicos? Es que, bueno, vamos a intercambiar y suministrar estos servicios auxiliares a la planta de procesos químicos y, por supuesto, la electricidad. En cuanto a la estructura general de un proceso químico, tenemos la misma manera de trabajar. Empezamos siempre con las materias primas, con los insumos que van a ser
preparados a partir de las operaciones, en este caso de acondicionamiento, preparación y purificación, que luego van a pasar a una reacción donde también se introducen los insumos, y finalmente tenemos la separación y la purificación para obtener el producto final. ¿Qué sucede acá? Que eventualmente a partir de estos tres procesos generales globales siempre vamos a obtener subproductos, y estos subproductos, en el caso de que sean desechos o residuos, deben ser tratados de manera de obtener, por un lado, efluentes limpios o con un cierto porcentaje de que sean útiles en caso de que no sean nocivos para el medio ambiente, y productos secundarios. Bueno, en cuanto a la representación de los procesos, vamos a decir lo siguiente. Tenemos distintos tipos de cómo vamos a representar los procesos. Si bien en la mayoría de los casos y dentro de lo que es la ingeniería industrial se suele manejar con diagramas de entendimiento simples y sencillos para lectura y demás, tenemos los diagramas de entrada y salida, los diagramas de bloques que contemplan las operaciones principales, los diagramas de flujos, en donde acá se hace mención a la estructura productiva y a la secuencia de equipos. Y bueno, como vamos, por ejemplo, un ejemplo típico de un diagrama de entrada-salida es este, ¿no? Tenemos la alimentación, tenemos acá, a ver, eso tenemos por acá. Tenemos lo que es la alimentación, en este caso, los insumos que ingresan a mi sistema productivo, y obtenemos como salida los productos, los subproductos y los efluentes. Estos efluentes se dirigen a lo que es una purga y el reciclado, o sea, existe acá una función, una operación de reciclado que vuelve a ingresar a nuestro proceso productivo. Eso es lo que entendemos por un diagrama de entrada-salida. ¿Qué más tenemos? Tipos de representaciones. Bueno, como veníamos trabajando, tenemos un diagrama de bloques, diagrama de flujo de procesos, también tenemos el diagrama de tuberías e instrumentación, y diagramas isométricos. Que bueno, nosotros nos vamos a concentrar en estos tres primeros. Bueno, ¿en qué consiste? Tenemos acá un pequeño ejemplo de un diagrama, en este caso de bloques. Tenemos acá el ejemplo. Tenemos las materias primas, en este caso tolueno e hidrógeno, que ingresan a la primera operación, que es un reactor, separador de gas. Acá se obtienen los productos livianos por cabeza, y por fondo obtenemos los productos más pesados, que en este caso es una mezcla de líquido. Y acá vemos que existe una recirculación del tolueno, que vuelve a ingresar a la operación número 1. Este es un ejemplo típico de un diagrama de flujo de bloque para la producción de benceno. ¿Cuál es la principal característica o las principales características para un diagrama de bloques? Son las siguientes. Las operaciones se van a mostrar mediante bloques. La mayoría de las líneas se representan con flechas que van en dirección del flujo. En lo posible, la dirección del flujo o el sentido del flujo es de izquierda a derecha. Y bueno, esto es lo que veníamos diciendo también, que las corrientes ligeras van por el tope, por la cabeza, mientras que las corrientes pesadas se suelen representar por el fondo de los bloques. Y se suministra únicamente información crítica y general del proceso. Si las líneas se cruzan, la línea horizontal es continua y la vertical se corta. Y se suele incluir un balance de materia y de energía simplificado en forma de una tabla. Pasando a lo que es un diagrama de procesos, tenemos este ejemplo, que es también para la producción de benceno, pero bueno, vemos que existe una mayor complejidad. Tenemos también las entradas de materias primas, vemos que existe también acá una nomenclatura o una etiqueta para cada uno de los procesos, también para cada uno de los equipos. Ven, las formas no ya se reemplaza el bloque por la disposición que adopta, por ejemplo, cada equipo. Acá tenemos otro, acá tenemos otro. Es decir, hay una complejización mucho más importante para este tipo de diagramas.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos la etiqueta que está asociada a un tambor almacenador de tolueno. Por ejemplo, a ver, acá tenemos R101 que es acerca de un reactor, la letra C que corresponde a un compresor. Un tipo un tipo de diagrama de este estilo contiene la siguiente información. Todos los equipos principales en el proceso se presentarán en el diagrama con una descripción de este, donde cada equipo tendrá asignado un número único y un nombre descriptivo. Las corrientes de flujo del proceso están representadas por un número. Veamos acá. Esta es la corriente 2, esta es la corriente 4, esta es la corriente 6, la corriente 8, etc. ¿Qué más tenemos? Se incluye una descripción de las condiciones del proceso en cuanto a su temperatura y presión y la composición química de cada corriente, donde estos datos se van a presentar directamente en el diagrama o en una tabla adjunta. Además, se deben mostrar todas las corrientes de servicios que se suministran en los equipos principales o que brindan una función en el proceso. Y bueno, también se deben mostrar los lazos de control básicos que ilustren la estrategia de control usada para que el proceso opere dentro de las condiciones normales. Bueno, acá tenemos un poco la simbología que se adopta según norma para los distintos equipos, para intercambiadores de calor, torres, tanques de almacenamiento, también para definirlo cuándo se termina y cuándo se inicia el proceso, el número de corriente, la bandera del instrumento, válvulas de control y demás. Bueno, y acá vemos las convenciones, donde básicamente las primeras letras hacen mención a la identificación de cada equipo. Luego tenemos esta que corresponde al área y al número que se le asocia al área dentro de la planta o a la clase de equipo. Ejemplos típicos tenemos la C, compresor, la E de intercambiador de calor, la T de torres, la R de reacción, la P de bomba. Por ejemplo, acá tenemos un compresor, 5 que se corresponde al área 5 del proceso y 01 que es el número que se le da. Información adicional, tenemos descripciones adicionales de cada equipo ubicadas en la parte superior. Y bueno, como dijimos, también estos diagramas suelen venir acompañados por una tabla adjunta donde para cada corriente, que obviamente se las identifica por un número, se dispone de la temperatura, de la presión y de las fracciones de vapor, flujos másicos o flujos molares y los flujos molares de cada componente. También puede incluir las fracciones molares de los componentes, las másicas de los componentes, el flujo volumétrico, el caudal, propiedades físicas, datos termodinámicos, calor específico, entalpía y el nombre de la corriente, por ejemplo. Y después pasamos a otro tipo de diagrama que es de mayor complejidad, porque acá en este tipo de diagramas de tuberías e instrumentación representan el último paso para el diseño del proceso. En este caso se requieren los diagramas de flujos completos, es decir, se construye a partir de los flujos los diagramas de flujos de procesos, y son los documentos claves para la construcción y operación de la planta. Es la fuente de datos que incluye la lista de los instrumentos de medición, los equipos, líneas isométricas de cañerías y demás, y brindan información sobre riesgos durante el arranque, la operación y el mantenimiento. Y bueno, estos diagramas no incluyen, en definitiva, las condiciones de operación, flujos de corrientes, la ubicación de los equipos, o sea, el layout de los equipos y el trazado de tuberías, soportes, estructuras y cimientos. Y acá tenemos un ejemplo de un diagrama de piping, ¿no? Vemos acá, también se suelen respetar nomenclaturas, esquemas y demás. Se hace mención también de una breve descripción, las líneas también, estas líneas discontinuas, tenemos líneas continuas, tenemos cuándo inicia y cuándo termina el proceso y demás. Y pasemos a la última parte de este tema,
que es acerca de la otra competencia que le vamos a asignar a nuestro ingeniero industrial, que es poder buscar la información necesaria. Por un lado ya vimos cómo leer una información que se nos suministra de la manera más certera posible, y ahora cómo vamos a buscar la información necesaria. Y para ello tenemos distintas ventajas o distintas estrategias: referencias bibliográficas, estudios de mercado, análisis de competencia, bases de datos del mercado mundial, proceso llave en mano, estado del arte, patentes, propiedad intelectual. Todo esto vamos a trabajar. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hacemos mención a los derechos sobre los cuales dispone un autor por, en este caso, una determinada obra de tipo artística, de tipo industrial, y estos justamente la vamos a denominar como derechos de propiedad industrial. Acá se hacen mención de los modelos de utilidad, de patentes, de investigaciones de desarrollos, hablamos también de marcas, de diseño industrial, modelo industrial y de secreto industrial. Dentro de lo que se refiere al marco legal, decimos que todo autor es propietario de su obra según el artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina, y que esto, bueno, está evaluado, está expandido dentro de lo que es la ley de propiedad intelectual y la ley de patentes. También existen códigos comerciales y tratados internacionales. En cuanto al derecho de autor, son aquellos que cubren, como mencionamos, estas obras artísticas, literarias o científicas, incluido software. También se lo cataloga como una obra como tal, y sobre la cual el derecho de autor, ¿qué es lo que hace? Brinda una protección sobre la creación original, no sobre las ideas. Y la cobertura es por la vida del autor más 70 años. Y se deposita y solicita la guarda de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En cuanto a patentes, una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor, o sea, un derecho, es decir, una protección, ¿sí? Una protección de la creación original, que el Estado otorga al inventor a cambio de que éste brinda a la sociedad el fruto de su investigación. Bueno, la solicitud de patente se publica a los 18 meses, dejando de ser secreta. Y el derecho dura 20 años y es de protección territorial. Y Argentina, como la mayoría de los países, se adhiere al Convenio de París de 1883. Bueno, para que se obtenga la patente, ¿qué es lo que se precisa? ¿Cuáles son las condiciones de patentabilidad? Primero que nada, que sea una novedad mundial, que no sea obvio, que sea susceptible de una aplicación industrial y que no sea propicio a malas costumbres. Es decir, que no sea contrario a las buenas costumbres, en este caso sobre productos o investigaciones que favorezcan el sentido común y las buenas costumbres de una sociedad, por ejemplo. ¿Por qué patentar? Bueno, este es un término también que no es que lo domino mucho, pero cuando nosotros patentamos, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Estamos protegiendo la creación original del autor a fines de poder, ya sea sacar ventaja en términos comerciales, por ejemplo la posición en el mercado, o mejorar las posibilidades de negociación y desarrollo de negocios, ya sea en aperturas, en la búsqueda también de la monopolización, licencias y sesiones de tecnología también, o acceso a tecnologías mediante licencias cruzadas, a reducir el riesgo de copia y demás, mejorar la imagen. ¿Cuáles son los factores críticos que se deben considerar para poder patentar? Es decir, ¿cuáles son aquellas variables que vamos a tener en cuenta a la hora de patentar? Primero, si hay mercado, cuáles son las tecnologías alternativas, si esta manera, esta forma o este patentamiento se incluye dentro de lo que es la estrategia comercial, si hay potenciales interesados, si es copiable, qué posibilidad existe de que otros competidores desarrollen la tecnología, cómo se comercializa, bueno, a partir de un licenciamiento, una cesión de patente o de producir y vender el producto o servicio. En cuanto a las estrategias de
patentamiento desde Argentina, decimos que esta se solicita en Argentina, luego 12 meses para poder conseguir un socio y extender vía PCT. Solicitud de patentes provisionales sirven para gastar menos y ver si hay interés, donde solo se necesita una descripción completa de la invención. Gastos de mantenimiento de patentes también se deben tener en cuenta, control de negocios y demás. Y hay que recordar que la decisión de patentar es fundamentalmente comercial, es decir, sacar un rédito comercial, una ventaja comercial con respecto a la competencia. Y acá pasemos a un concepto muy importante y que hay que saber conceptualizar y ejemplificar, que es acerca de los modelos de utilidad. Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en lo que se refiere a herramientas e instrumentos de trabajo. Cuando hablamos de modelos de utilidad, hablamos generalmente de herramientas o de instrumentos de trabajo que busquen mejorar la utilización en la función a que estén destinados estas herramientas. Para que se entienda mejor, tenemos por ejemplo el primer caso. ¿Qué vemos acá? Tenemos un bastón en el cual se le ha añadido una función o una mejora, que es utilizar el bastón o añadirle la extensión de banco, por ejemplo. Entonces este es un modelo de utilidad y sobre el cual se debe patentar como tal. Otro ejemplo podría ser un encendedor, sobre el cual una de su función principal, ¿cuál es? Encender una llama, y a partir del cual se le ha añadido una mejora que es como un destapador de botellas. Y también tenemos el caso del sacacorchos. Además de cumplir esa función, sirve como, bueno, esto parece ser una especie de cúter o algo por el estilo, pero bueno, otra función muy importante es la de sacacorchos. Entonces son dispositivos u objetos conocidos que mejoren la utilización en la función a que estén destinados. En cuanto a las marcas, una marca es todo signo que permite diferenciar un producto o un servicio de otro. Y tenemos marca de producto y marca de servicio, y que está vinculado básicamente a la competencia, en donde se identifica la calidad y distingue en cuanto a la procedencia y permite acciones publicitarias, más que nada en términos de estudios de mercado, de estrategias comerciales y demás. Y acá tenemos otra también caracterización y diferenciación sobre los modelos y sobre los diseños industriales. Primero que nada, ¿qué es lo que conforman? Son formas o aspectos incorporados o aplicados a un producto que le van a conferir un carácter ornamental, conformando una nueva forma o aspecto de tal manera de hacerlo más agradable y de atraer al consumidor. El término ornamental no implica que este objeto sea protegido, o sea un adorno, sino que la obra creadora haya mejorado o brindado una particularidad a su aspecto exterior. Y justamente la característica principal o ¿cómo podría ser? La principal característica que une tanto los modelos como los diseños industriales es que estos son realizados al producto con el fin de poder vender más, ¿sí? Bien, y acá está la principal diferencia. Un diseño industrial se sitúa en un plano, es decir, son bidimensionales, y que consiste en la combinación de figuras, de colores, de líneas que se van a incorporar a nuestro producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar. En cambio, un modelo industrial está conformado por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial y que le dé una apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Lo vamos a entender acá con unos ejemplos. Ejemplos de modelos industriales tenemos, por ejemplo, tenemos la Play. Vemos que estas consolas de videojuegos, cada modelo industrial representa una forma distinta de vender un producto que a priori parece ser similar.
Vemos acá tiene unas formas un poco más prolongadas y distintas a estas, que es prácticamente un prisma. Lo mismo sucede con los mandos de control. En el caso de los diseños industriales, como dijimos, son bidimensionales, se realizan sobre el plano, y de acá tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, tenemos colores, combinación de colores en los cuales uno distingue fácilmente estos globos. Bueno, obviamente sirve para el caso de estampas, colores y demás, estas formas. Y bueno, son ejemplos de diseños industriales. Entonces tenemos las principales diferencias que existen entre los modelos industriales y los diseños industriales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de utilidad y los modelos industriales? Bueno, como dijimos, los modelos de utilidad van a proteger las formas en cuanto impliquen un aumento o un mejoramiento del fin utilitario o de la función final de un objeto. En cambio, los modelos industriales favorecen a brindar un aspecto exterior al producto a fin de poder ser vendido, comercializado, poder resaltar una diferenciación en el producto, una diferenciación física en el producto, pero que no hace a su función o a su utilidad. Un ejemplo, una diferenciación típica es el del mate. Un modelo de utilidad puede ser este mate eléctrico. ¿Por qué? Porque además de servir como recipiente, sirve también como un calentador del agua, un calentador de la yerba mate. En cambio, un modelo industrial simplemente se mantiene lo que es la función de utilizarlo como recipiente, pero que se ve diferenciado en su aspecto exterior, ¿sí? En vez de tener esta forma típica de un mate, tiene estos cortes pronunciados, cambio de color y demás, a fin de hacerlo más llamativo. Bueno, este es un modelo de utilidad y este es un modelo industrial. Y bueno, acá más que nada ya es, voy a pasar las diapositivas para hacerlo más rápido, pero son otros aspectos también que se deben manejar dentro de la ingeniería industrial, como las investigaciones o la investigación operativa, son métodos científicos basados en la modelización de problemas, modelos matemáticos y demás, al fin de elaborar y generar estudios, interpretaciones y demás sobre una determinada situación o sobre un determinado problema. Estudio de trabajo, estudio de tiempo y métodos, es algo que también que ya vimos. Bueno, también tenemos el estudio de, esto ya lo vimos. Diseño y distribución de planta, también es otro término que comprenda la ordenación de los equipos, la ordenación física de los elementos, a fin de generar una economía de movimientos, una economía de espacio, previendo futuras ampliaciones en la planta. Lo mismo sucede con la administración de inventarios, se debe tener una correcta organización en cuanto a disponer materias primas, disponer productos terminados, semi elaborados, en calidad, en cantidad, en cuanto a la determinación de los requerimientos por los clientes y demás. Y el pronóstico de ventas, que hace mención a justamente determinar y poder predecir las demandas en función al estudio de mercado. Bien, de esta manera finalizamos el tema de industrias del procesamiento.